Queridos amigos, desde aquí, desde un lugar de privilegio que es Lourdes, les mando este mensaje, que es un mensaje que pone el Señor en mi corazón. Y quisiera comenzar con una breve plegaria. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios uno y trino, que merece la honra, la gloria y la alabanza, que has escogido a la bienaventurada Virgen María como colaboradora tuya para salvación de la humanidad, y has permitido que se haya aparecido aquí en este lugar de Lourdes, como lo está haciendo hoy también en Medjugorje. Por eso, Padre Santo, en el nombre de Jesús, bajo oración del Espíritu Santo, haz que esta conferencia que damos sea una conferencia para gloria tuya y para que nuestros corazones realmente crezcan en fe, en esperanza y caridad y tomen la decisión urgente de escuchar tu palabra y de hacer tu voluntad. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, y gracias por tu intercesión, Virgen Santísima, nuestra Madre, Reina de la Paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis buenos hermanos y amigos, les habla el Padre Inocencio Llamas. Como siempre, es un placer para mí el poder dirigirme a ustedes. Voy ahora a leerles, ya lo tienen por escrito, por supuesto, el tema que hemos escogido para este jueves, ¿verdad? Del mes de octubre, mes del Rosario. Enseguida me van a permitir que lo busque aquí, porque lo quiero leer al pie de la letra. Vamos a ver con Adelita, Simán. Aquí estamos ya. ¿Ya te comprometiste? Ese es el tema. Con una interrogación o un punto interrogante al principio. ¿Ya te comprometiste? ¿Y en qué nos podemos comprometer nosotros? Que es importante el compromiso. Miren, el Señor nos habla y tenemos que comprometernos a escuchar su palabra, comprometernos a creer en su palabra, a vivirla eh, durante toda nuestra vida. Se queja el Señor en el Salmo 94 cuando dice, y esto lo rezamos todos los días en la mañana, en laudes, ¿verdad? Ojalá escuchases la voz del Señor. Qué importante sería eso, escuchar la voz del Señor. Lo voy a tomar también al pie de la letra de lo que dice la palabra de Dios. Es importante. Dice así, ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. En varias ocasiones ustedes me han escuchado decir que todos los males que hay en el mundo vienen del hecho de que Eva y Adán desconfiaron en Dios. Esto lo dijo el Papa San Juan Pablo II en un documento importante, que el pecado original es un pecado que tiene no solo el problema de la soberbia, que es lógico, y también de la desobediencia, sino de la desconfianza, porque el genio perverso de la sospecha, la serpiente, Satanás, hicieron sospechar, dudar, desconfiar, no seguir la palabra de Dios, ¿verdad? A Eva y Adán. Y vemos al contrario que todos los bienes vienen desde el momento en que una criatura, la bienaventurada Virgen María, toma, ¿verdad?, la decisión de escuchar la palabra de Dios. Y dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nos llega a decir Jesús que aquel que incluso escucha la palabra, pero no la cumple, es como una persona necia
que edifica su casa sobre arena y la casa se cae. Y me venía a la mente hace un rato también una parábola muy conocida, ¿verdad? Del capítulo 13 de San Mateo. Voy a leer del versículo 3 al versículo 15, que todos ustedes lo recuerdan ciertamente muy bien. Dice así: una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, mucho, donde no tenía mucha tierra, y brotaron enseguida, pero no tenía hondura la tierra. Pero en cuanto salió el sol se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y los ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 100, otra 60 y otra 30. El que tenga oídos que oiga. Fíjese que primero está el que no escucha la palabra de Dios. Segundo, el que la escucha, pero él es mal terreno. Una canción que dice así: no es culpa del sembrador, ni es culpa de la semilla. La culpa estaba en el hombre y en cómo la recibía. O sea, es una persona que escucha la palabra y la palabra luego no da fruto, porque él es mal terreno. El Señor, cuando nos da esta palabra, y lo dice ese mismo capítulo 13 de San Mateo, versículo 14, dice: en ellos se cumple la profecía de Isaías. Oiréis, pero no entenderéis. Así. Miraréis, pero no veréis, porque se han embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos están cerrados. No sea que vean como con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y los sane. Pero dichosos ustedes, ojos, porque ven, sus oídos, porque oyen. Pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Hoy el mundo está embotado, tiene la mente, la inteligencia, el corazón como con un velo, que ya Jesús lo decía también, de una buena parte de su tiempo. Escuchan la voz del enemigo, la voz del maligno, la voz del mundo malo, la voz de la concupiscencia, la voz del pecado. Y solo la palabra de Dios nos da vida. Eh, pero tengo algo más también que decirles. Estoy en este momento, como les decía, en Lourdes, y ahí me he quedado. Estoy con un grupo de 25 personas, pero he abierto los ojos, ¿verdad? Viendo cuánta gente, que no es la primera vez, he estado varias veces en este hermoso lugar, incluso hace unas semanas, ver cuánta gente enferma, en silla de ruedas, en camillas, miles, miles, no exagero, pero cuánta gente ha tomado la decisión de ayudar a estas personas que no valen por sí mismas, o sea, están discapacitados. Y ahí veo gente de todas las edades, jóvenes, adolescentes, adultos. Hoy veía un sacerdote también llevando una persona en una de esas camillas, religiosas cualquier cantidad, voluntarios también. Yo decía, esta gente ha tomado en serio, se ha decidido a lo que decía nuestro Señor Jesucristo,
¿Qué nos decía? Que viéramos su rostro en el prójimo que sufre. Acuérdense cómo será el juicio final. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Estaba desnudo, me vistieron, etcétera. Encarcelado, enfermo. Y me atendieron. O dirá, no lo hicieron. Los primeros irán al cielo porque escogieron el amor. Y estos irán al infierno porque escogieron el egoísmo. Me vino a la mente también como la Madre Teresa de Calcuta. Ayer hablaba con dos hermanas de esta comunidad, de la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Me pidieron una bendición también. Le dije que había estado en varias de sus casas, ¿no? Tuve la gracia de hacer un retiro donde predicó la Madre Teresa de Calcuta, que realmente han tomado en serio el ver en el rostro del enfermo a Jesús de Nazaret. Acuérdense cuando el apóstol, futuro apóstol San Pablo, que era Saulo, perseguía a los cristianos. Y se oye la voz de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú? Yo no te estoy persiguiendo a ti. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Jesús nos dijo, lo que le hagan a ellos, me lo hacen a mí. Acuérdense que es el mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, la pregunta ahora me hacía, y se lo comunico y lo comparto, viendo esta gente en estos pocos días que he estado aquí en Lourdes, cómo una gran cantidad de gente ha tomado la decisión de ver a Jesús en el que sufre. Ustedes saben que Jesús está en la palabra de Dios. Jesús está donde dos o tres se reúnen en su nombre. Jesús está en la Eucaristía, ¿verdad? Es una presencia real, una presencia verdadera, una presencia sustancial. Pero tenemos siempre presente a Jesús en el enfermo, en el que está triste, en el que está solo. La iglesia nos ha dado, ¿verdad?, un resumen de las obras de misericordia. Cómo ser misericordiosos con las personas que lo necesitan. Todas estas personas que yo veía antes de ayer y sobre todo hoy, que tenía un poquito más de tiempo, que tienen misericordia y que con un amor, un cariño, una perseverancia, vienen, algunos de ellos un mes, otros vienen una semana, 10 días, voluntarios exactamente a atender a los enfermos. Hay gente que se burla, hace bullying de personas que tienen un defecto físico. Bueno, no hablemos de los muchachos ahora, los adolescentes, con un compañero, una compañera que tengan cualquier detalle, se burlan de ellos. O sea, en lugar de ver ese acontecimiento como para amar más a esa persona, hacen lo contrario. Acuérdense también lo que nos decía Jesús. En su palabra bendita dice que el que ofende a su hermano, el que lo llama renegado, el que lo insulta, será juzgado. No es apto el reino de los cielos. Entonces tenemos que tomar una decisión de escuchar la palabra de Dios. Tomar la decisión, lo ha dicho la Virgen de Medjugorje, de colocar a Jesús en el primer lugar de nuestro corazón, que en el fondo es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, no basta buscar a Jesús en un momento de necesidad. Una vez a un grupo de sacerdotes en un retiro nos decía el Señor, ustedes me buscan porque me necesitan. Yo los busco porque los amo. Después de Dios, que es el primer puesto, está
la voluntad amorosa del Padre, mantenernos en la gracia de Dios, tomar esa decisión. Hay gente que no escucha y hay gente que escucha y no hace caso a la palabra. Me viene a la mente ahora que en alguna ocasión, lo he dicho, conozco un caso, no digo el país por supuesto, de unos hermanos que van a misa los domingos. No juzgo a las personas, solo los hechos, y rezan y van en peregrinaciones, pero se odian unos a otros, no se hablan por algo que sucedió en una herencia hace ya unos cuantos años. Ni siquiera se hablan. Yo entiendo de que una persona no cristiana, una persona no católica, pues tenga su resentimiento. Los musulmanes en general eh, tienen odio, ¿verdad? Y no perdonan al que hable mal del Corán, de Mahoma, etcétera. Los judíos siguen la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús nos ha invitado a perdonar al enemigo, al que nos ha ofendido. Su primera palabra en la cruz fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, lo que yo no entiendo es que estas personas, y puedo meterme ahí también en el grupo, hemos escuchado a Jesús, su palabra, muchas veces, y no nos hemos decidido a perdonar, a entregarle el rencor, el resentimiento, a orar por la persona que nos ha hecho daño. Y recuerden una vez más, lo que le hagamos al prójimo, se lo hacemos a Jesús. Ahí está Jesús. Sobre todo, lo que le hagamos al que está enfermo. Entiendo de que hay sufrimientos muy grandes y a veces hay muchachos con enfermedades terribles, ¿verdad? En su mente. Y hay madres que son heroicas con sus hijos. Sin duda he visto unas cuantas. Pues es hasta los adolescentes bajo el efecto de la enfermedad golpean a su propia madre. Y hay enfermedades también cuando ya personas de edad pues tienen perdida su mente, ¿verdad? La memoria, qué sé yo, cualquier enfermedad, demencia senil o a veces también el mal de Parkinson o situaciones. Y entiendo que a veces una hija pierde la paz. A veces golpean a la mamá porque no le hace caso y a la mamá no puede hacerle caso porque ya está fuera de control. Tenemos que pedir a Dios la gracia de tomar decisión ante el que sufre. Y cuando el Señor nos manda amar al prójimo, porque al fin y al cabo los mandamientos se resumen en dos: amar a Dios y amar al prójimo. Cuando el Señor nos indica esto, nos coloca también las circunstancias de la vida. Miren, se lo he dicho muchas veces, Dios no manda el mal, ni la enfermedad, ni el accidente, ni la muerte. Son secuelas del pecado, evidentemente. Pero si nosotros no tuviéramos ningún sufrimiento, quizá nos apartaríamos de Dios. Muchos son como el refrán que solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Mucha gente ora aquí, por ejemplo, donde estoy, hay mucha oración buscando sanación. Eso no es malo. Además, la Virgen permitió que surgiera esa fuente, ese manantial, en 1858, y le dice a la misma vidente, Bernardita Subirú: ven, lávate y toma el agua. Y enseguida ocurrieron dos milagros enseguida. Alguien que no podía mover uno de sus brazos y fue sanada de inmediatamente. Otra, bueno, más de otra persona, un niño estaba agonizando y lo meten ahí y se sana, porque la Virgen nos dio esa agua que por cierto se puede tomar y no tiene absolutamente nada químico, nada de ninguna basura, nada de ninguna contaminación. Y la gente lleva su agua a sus
casas y a sus países, porque la Virgen abrió, ¿verdad?, ese manantial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que tenemos que buscar la sanación también, si es el plan de Dios, pero a veces el que no recibe la sanación física, por cierto, es el lugar donde más sanaciones ha habido en el mundo. De hecho, este lugar, eh, eh, pues es el lugar cuya fiesta principal se celebra el 11 de febrero, el día que apareció la Virgen por primera vez en esas 18 apariciones, ¿verdad? Y exactamente sabiendo que es este lugar de salud, es el día de la salud. Pero ¿a dónde voy con esto? Tenemos que decidirnos a ayudar al prójimo que sufre, a todo prójimo. De una manera general, no juzgar a nadie, no condenar a nadie, no pensar mal del prójimo, no hablar mal de nadie, no inventar, calumniar. Por otra parte, orar por los que sufren y en la medida en que uno pueda ayudar al prójimo. Tenemos que tomar esta decisión. Si no, vivimos una vida egoísta. Y por eso ya tú te has comprometido a ver el rostro de Jesús en el prójimo, especialmente en el que sufre. Ves el rostro de Jesús en la persona discapacitada, en el que está en silla de ruedas, en la persona que realmente no tiene el dinero para hacer una intervención quirúrgica, en esa persona que no tiene para comer, en esa persona que no tiene techo. Ahí están las obras de misericordia. Y el Señor nos invita a tomar una decisión. Primero, decidirnos por Jesús, seguirle al Señor, creer en su palabra, confiar en Él. Tenemos que decidirnos en este tiempo tan difícil, por lo que la Virgen nos ha dicho, que luego el Padre Lloso cogió una fórmula, las 5 piedritas, para estar ya viviendo en paz, pero estar preparados para los tiempos más difíciles que vienen en el mundo. Vamos ahora a poner algún ejemplo. Vamos a imaginar que venga un tiempo de hambre. Pues una persona que está acostumbrada a ayunar a pan y agua 2 veces a la semana, le va a costar menos pasar varios días sin comer. Está acostumbrada. Además, dice la Virgen que el que ora y ayuna no le tiene miedo al futuro. Pero la persona que nunca ha ayunado, que nunca se ha sacrificado en nada, que tiene la gula y es esclavo de la gula, cuando llegue el tiempo de hambre, ¿qué puede hacer? Desesperarse. Una persona que nunca ha rezado el rosario, que no lee la palabra, que no ora, si viene una guerra, si viene un huracán, si vienen 3 días de tinieblas, ¿qué va a hacer? ¿Dónde inventa la fe si no lo ha hecho? Claro, esas decisiones de leer la palabra cada día, de rezar el Santo Rosario, de confesarnos una vez al mes, de comulgar con frecuencia, de ayunar a pan y agua, nos hacen tener ya ahora un caminar en la gracia de Dios, en dejar obrar al Espíritu Santo, pero nos prepara también para el futuro, para los momentos difíciles. Es triste no saber rezar. Y si uno no empieza, no va a aprender nunca. Entonces la palabra del Señor quiere que decidamos a vivir en gracia de Dios, que decidamos a perdonar al prójimo. Si nos damos cuenta que estamos viviendo situaciones de pecado, hay que tomar la decisión. Jesús dice, si tu mano es ocasión de escándalo, córtatela. Si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Más te vale entrar sin una mano, ¿verdad?
en el cielo o sin un pie que con los dos ir al infierno. Por supuesto que no se refiere en este caso en el género literario a cortarte la mano o el pie, sino cortar la situación de pecado en el que uno está. Hay que tomar la decisión. Vamos a poner algún ejemplo. Tú eres un muchacho, estás en la droga. ¿Cuándo vas a tomar la decisión de dejar la droga? Ah, pero es que estás con unos muchachos, unos jóvenes, pobrecitos, no los juzgo, que están ellos en la droga. Y si mientras, cuando empezaste a estar con ellos, bueno, caías, pero después se burlaban de ti, se reían, te hicieron hasta tomar la droga. Tienes que romper con ese grupo. No ser enemigo, no, orar por ellos. Por eso Jesús nos invita, si tu ojo te es ocasión de escándalo, sácatelo. ¿Qué significa? Rompe con esa relación. Si tú cada vez que vas a determinado lugar con determinada persona, qué sé yo, caes en el pecado porque tienes relaciones íntimas y no estás casado con esa persona, tienes que romper la decisión. No vuelvas con esa persona, no vayas a ese lugar. Así tú tienes amigos y amigas que siempre que se juntan terminan borrachos y luego se alcoholizan. Tienes que buscar otro grupo donde no haya ese ambiente, sino cuándo vas a salir del pecado. Hay que tomar la decisión. Yo sé que Dios nos ha dado el libre albedrío y hay un misterio, no lo voy a profundizar. La palabra de Dios dice que nos respeta la libertad, pero que Él produce el querer y el obrar en nosotros cuando clamamos al Señor. Cuando estamos decididos, Señor, ayúdame, quiero salir de esta situación. Dios nos escucha y nos tiende la mano. Decídase por orar 1 hora a la semana, no, 1 hora cada día. Decídase, decídase a leer la palabra bendita todos los días, la Sagrada Escritura. Decídase, decídase a rezar todos los días el Santo Rosario, ¿verdad? Como la Virgen nos lo ha dado como un arma maravillosa contra Satanás. O sea, decidamos a dejar el mundo del pecado. Hay personas que dicen mentiras que se las creen ya ellos, mienten, y nunca se deciden dejar de mentir. Y hay un mandamiento, octavo mandamiento, no mentirás. Y luego sacamos argumentos, bueno, todos lo hacen, que no es cierto. Bueno, son otros tiempos, pues serán otros tiempos, pero el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Decidámonos a perdonar, decidámonos a amar, decidámonos a recibir a Jesús en la Eucaristía con la mayor frecuencia posible. Madres, decídanse a consagrar a sus hijos, como ha dicho la Gospa cada día, a ese corazón inmaculado maternal de María. Me parece como que la conferencia me salió un poco fuerte, pero crean que no es algo mío, me lo puso el Señor en mi corazón, porque todo debe ser movido siempre por el amor del Señor. Pero a veces pues tenemos que tomar decisiones pronto, urgentemente, de una manera decisiva, y es dejar todo lo que ofende a Dios, dejar todo lo que es pecado, dejar lo que va contra los mandamientos de la ley de Dios, dejar todo aquello que la Santísima Virgen María nos invita también a dejar y tomar la decisión de amar a Dios sobre todas las cosas, de seguir orando. Vamos a tener paz ya ahora. Y paz cuando vengan momentos más difíciles, incluso cuando nos llegue la muerte, estaremos preparados porque normalmente como uno vive así muere. Hay excepciones, yo sé, cuando hay alguien que ora mucho en una familia, pero normalmente es así. Cuando una persona está en pecado mortal, Dios no habita en esa persona. Cuando una persona está en pecado mortal, nada de las obras que haga le sirven para bien para la eternidad. Cuando una persona está en gracia de Dios, habita Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todo lo bueno que haga va a ser méritos para el cielo. Y si le llega a sorprender la muerte, va al cielo. No sé si tendrá que pasar o no por el purgatorio. Hay la salvación. Entonces,
Hay que aprovechar el tiempo. Qué triste es pasar meses, años lejos de Dios, perdiendo todo ese tiempo, perdiéndolo literalmente y ganándonos o purgatorio, Dios no lo quiera, o infierno, porque realmente no tomamos la decisión. Y por eso el Señor dice, ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón, digan que sí, sí a Dios, sí al bien, no al pecado, no al maligno, no al mundo, ¿verdad? No a la concupiscencia. El Señor lo está esperando. Le pido a la Virgen por todos ustedes, le pido también por mí. Si Dios quiere, voy a ir también en próximos días a Fátima. Dios me ha bendecido últimamente muchísimo, muchísimo. Quizá en algún momento compartiré como testimonio y es realmente un placer para mí confiar en la Virgen María, ser una persona y un sacerdote realmente mariano. Ella es nuestra mamá que está siempre con nosotros. Y ya digo, estos días yo he tenido unas bendiciones demasiado grandes. Se las compartiré en algún otro momento. Queridos amigos, les doy una bendición con mucho cariño. Le digo a la Gospa que les bendiga. Le digo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que dé esa bendición y la gracia de decidirnos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hagan realmente que estas conferencias sean virales. Colabore también con el Florida Center for Peace, que hace un gran sacrificio también para hacer que estas conferencias puedan salir por YouTube. Y también colaboren, colaboración y también económicamente con este Florida Center for Peace, para que podamos realmente llegar a mucha más gente, a muchas más personas. Y gracias de antemano a todos. Les encomendaré en la Eucaristía, en mis plegarias, en el rezo del rosario y es frente a la imagen también de la Santísima Virgen María. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere.